diseñadas para la gloria de Dios. Un espacio de estudio y reflexión sobre el diseño divino a la luz de la palabra de Dios. A continuación, un nuevo estudio a cargo de Margarita Fuentes. Bueno, la semana pasada hemos estado hablando de un tema bien especial y un poquito difícil para nosotras, pero con la ayuda del Señor se puede lograr, ¿ya? Y hoy día vamos a continuar este estudio número 5 con Abigail, un ejemplo de prudencia. Abigail, una mujer de la Biblia, vamos a ver qué nos dice el Señor, qué nos enseña el Señor a través de ella. Pero acá pusimos, ¿cierto?, un ejemplo de prudencia. Y vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Tito, capítulo 2, verso 3 al 5. Y dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso nos dice el Señor a través de Tito, en el libro de Tito. Vamos a ir viendo entonces qué es la prudencia que nos habla ahí Tito, capítulo 2. ¿Qué es la prudencia? ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de esta palabra? Dice el diccionario, ¿cierto? Buscando el significado de esta palabra, dice: la prudencia puede definirse de dos maneras. Es la cualidad de comportarnos y hablar sin ofender a nadie, ni revelar información privada. Y también la libertad de decidir qué se debe hacer en cierta situación para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Tito aconseja, ¿cierto?, a las ancianas a enseñar a las mujeres a ser cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, pero también hay el versículo 5, dice que tenemos que ser prudentes. Y acá la definición de prudencia general es la cualidad de comportarnos y hablar sin ofender a nadie. Nosotros, yo creo que en más de alguna ocasión nos habemos encontrado con gente que habla y nosotros le llamamos que no tiene pelos en la lengua o que no tiene filtro, ¿cierto? Y barre con las personas, habla y no se da cuenta que muchas veces deja corazones heridos, que trata mal, que es agresivo en sus palabras. Y nosotros a veces no meditamos normalmente cuando hablamos en el poder que tienen las palabras. La Biblia nos habla de la lengua, el poder que tiene la lengua de destruir, de herir, de dañar, y a veces más fuerte que un golpe, el poder que tienen las palabras. Entonces, acá la definición de prudencia nos está diciendo que es la cualidad o yo diría la capacidad de comportarnos. Bueno, es una cualidad, pero la persona que es prudente tiene esa cualidad o esa capacidad de comportarse y hablar sin ofender. Y también la libertad de decidir qué hacer en ciertas situaciones, cómo actuar para no herir ni recibir daño, ¿cierto? En la Biblia nosotros vamos a encontrar que la palabra del Señor alaba esta virtud, porque la prudencia es una virtud. Y la palabra del Señor nos dice y nos habla mucho de ello. En Proverbio, por ejemplo, capítulo 10, versículo 19, nos dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es referente a lo que estábamos hablando recién, del poder de las palabras, ¿cierto? Que las palabras tienen la capacidad de herir o edificar a una persona. Y normalmente una persona prudente va a tratar de edificar, va a tratar de no herir, va a tener mucho cuidado en cómo habla y qué habla, qué palabras utiliza en el momento preciso.
Yo pensaba mientras estudiaba esta lección en cuando uno, por ejemplo, va a un hogar donde está de duelo, donde ha fallecido un ser querido. Y yo no sé, yo creo que a ustedes les ha pasado que de repente uno no sabe qué decir, porque es difícil buscar las palabras adecuadas, porque las palabras de repente están de más. Entonces, a veces solo con un gesto, con un abrazo, basta. Yo recuerdo cuando mi mamá, el Señor se la llevó, a veces deseaba que no me dijeran nada. Solo un abrazo, el ver que las personas estaban ahí acompañándonos, ya era agradable, porque había gente que parece que hablaba mucho y no, las palabras sobraban. Entonces, aquí dice Proverbio que el que refrena sus labios es prudente, y a veces es necesario nosotros guardar silencio para no herir, o a veces las palabras, como digo, están de más. En Amós capítulo 5, versículo 13, nos dice: por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Cuando las cosas no se ven muy bien, cuando los ánimos no están muy buenos, a veces es mejor guardar silencio. Porque la más mínima palabra que uno diga, por muy que uno ponga cuidado en decirla, si los ánimos están ofuscados, van a causar daño, van a hacer daño más de lo que uno quisiera. Eso pasa muchas veces en las relaciones en el matrimonio. A veces cuando hay problemas, una discusión, a veces es mejor guardar silencio y esperar que bajen los ánimos y después hablar, ¿cierto? Porque a lo mejor uno tiene la disposición y el otro no. Entonces, el prudente en el tiempo difícil, cuando el tiempo es malo, calla. Eso hace el prudente, porque se da cuenta en la situación en la que está, en el ambiente que está, etcétera, o con las personas que está. Y después en Mateo capítulo 7, verso 24, nos dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Nosotros conocemos esa parte de San Mateo capítulo 7, cuando el prudente construye su casa sobre la roca, porque es firme, es sólida. Mas el necio construyó sobre la arena y vino la lluvia, ¿cierto? Y su casa se la llevó. Entonces, la palabra del Señor nos habla de esta virtud. Y siempre es mejor ser prudente que imprudente, que es lo contrario, porque esto trae bendición. Y nos vamos a centrar en Abigail. Abigail es una mujer, ¿cierto?, que aparece en el libro de Samuel. En Primera de Samuel, si usted tiene su Biblia a mano, abramos la Biblia en el capítulo 25 de Primera de Samuel, y ahí vamos a encontrar qué nos habla el Señor, qué nos cuenta la palabra del Señor acerca de esta mujer. Porque el título dice: Abigail, un ejemplo de prudencia. Vamos a ver quién es Abigail, quién era, qué significa su nombre. Partamos por ahí. ¿Qué significa el nombre Abigail? Su nombre es de origen hebreo, que significa la alegría de mi padre o el gozo de mi padre. Y al desglosar el nombre, se deduce de la siguiente manera: Abba quiere decir padre, Abi es mi padre y Gail es júbilo. Entonces, al unir estas palabras, ¿cierto?, en nuestra lengua se traduce como la alegría de mi padre, el gozo de mi padre o el júbilo de mi padre. Es decir, era amada por su padre, porque le causaba gozo, alegría, júbilo a su padre. Eso significa Abigail. ¿En qué escenario encontramos a Abigail en la palabra del Señor en este capítulo 25 de Primera de Samuel? En Primera de Samuel 25, del 1 al 13, ¿cierto? Ahí nos habla, nos pone un poco en el escenario, en el contexto en donde encontramos a Abigail. Y vemos que David iba huyendo del rey Saúl en el desierto de Param.
Recién estaba escuchando Paz en la tormenta, donde se hablaba de David, ¿cierto? David era un hombre muy especial. Bueno, fue escogido por Dios porque era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Y agradaba a Dios el corazón de David. Pero aún así, como era un hombre, ¿cierto? Un ser humano, él se equivocó mucho, tomó muy malas decisiones, tal como lo escuchábamos en el programa recién que conducía Claudita con su esposo, el hermano Andrés, y nos hablaban de los capítulos anteriores al 25, de las cosas que David fue haciendo. Y este capítulo 25 es la continuación de lo que escuchamos delante. David andaba huyendo del rey Saúl porque el rey Saúl quería matarlo, porque le tenía celo. El rey Saúl sabía que el rey que Dios había escogido para Israel era David, entonces quería quitarle la vida. Y como Saúl era un rey airado, era celoso, tenía todas las cualidades, los frutos de la carne, era de temer. Entonces David decidió arrancar, y entre que andaba arrancando y huyendo como un forajido, encontramos aquí en el capítulo 25 que después que murió Samuel, David se fue hacia el desierto de Parán. Y en Maón, el versículo 2 dice que había un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Había un hombre muy adinerado, muy acaudalado, por donde David pasó y llegó allá, ¿cierto? Y cuando llegó David ahí, encontró que estaban esquilando las ovejas. Y ese varón, que era el dueño de esas tierras y de esas tantas ovejas, se llamaba Nabal. Y el versículo 3 dice, se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. En este pasar de David por esas tierras se encuentra con este acaudalado hombre llamado Nabal y se detiene para hablarle. Y le pide que de lo que tenga él para darle, se los dé para sus hombres, porque ellos habían tratado muy bien a los hombres de Nabal. David lo pone al tanto de esto. Y de ahí, del 1 al 13, vemos lo que pasa entre ellos. David se identifica, David se presenta delante de este hombre que era de trato duro, ¿cierto? Y de mala conducta. Obviamente David no lo conocía, no sabía cómo era. Entonces le pide y le dice, estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. David envía entonces a 10 de sus hombres a su cargo y los envía hacia Carmel, hacia donde estaba Nabal. Y le dice, díganle que tengan salud y paz a su familia y todo lo que le pertenece. Entonces, estos jóvenes que fueron enviados por David, estos 10 jóvenes, entregan este mensaje a Nabal que David había enviado y le piden y le dice que lo que tenga, si les puede compartir, si les puede dar a ellos, porque ellos como andaban huyendo, no tenían cierto dónde comer o qué comer siempre, sino que iban tendiendo la mano y a cambio de comida y de dónde descansar. Pero este varón de difícil trato no responde muy bien. El versículo 10 dice, pero Nabal le contestó, ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? La reacción de este varón era de acuerdo a su característica, a su personalidad. Entonces no tomó a bien la petición de David y respondió de esta manera. No quiso compartir con ellos la comida, ni el agua, nada. Entonces los mandó de vuelta desconociendo quién era David. Nabal era un hombre que estaba de acuerdo con el reinado de Saúl. Por lo tanto, tiene que haber conocido la fama de David y saber que Saúl lo perseguía para matarlo.
Esas son deducciones. Entonces, y como era un hombre de difícil trato, era un hombre de difícil carácter, él no era un hombre prudente, era un hombre imprudente, si lo pudiéramos calificar de alguna manera. Entonces, los hombres de David se devolvieron a David con este mensaje que obviamente no iba a caer y no cayó bien a David. Y esto produjo una situación muy difícil, que es lo que vamos a entrar a estudiar más adelante. La definición del nombre de Nabal era un hombre necio, que traducido para nuestro lenguaje es un hombre tonto. Entonces era un hombre insolente y de mala conducta. Lo relata el versículo 3 del capítulo 25. Carente de las cualidades más refinadas que tenía su esposa, porque en el versículo 3 dice que Abigail era una mujer bella e inteligente y de buen entendimiento. Nabal era un hombre avaricioso, egoísta, y además era un hombre bueno para beber vino, se embriagaba, vivía ebrio, siempre estaba tomando y en banquete, entonces siempre estaba ebrio. Era un hombre intratable, terco y de mal genio. No se veía muy favorable el panorama ahí en ese hogar, me imagino, con esos hombres a su cargo. Tiene que haber sido muy difícil como patrón, como esposo. Pero Abigail, que es donde nos vamos a centrar nosotras, era una mujer, dice acá, una mujer bella e inteligente. Vamos a ver ahora, a conocer un poco más de Abigail. Abigail era una mujer casada con este varón Nabal, y las características de Abigail eran muy lindas, porque en ella se combinaba el encanto y la sabiduría, la belleza y la inteligencia, iban de la mano en su carácter. Y más aún, era una mujer piadosa. Ella conocía a Dios y aunque vivía en un hogar infeliz, supo mantenerse como una mujer conforme al diseño original de Dios, porque tenía todas estas cualidades. Era hermosa de parecer, ella poseía una sabiduría y un encanto especial, una inteligencia y la piedad, que son cosas hermosas, son virtudes, son los frutos del espíritu, del espíritu de Dios, de una mujer donde habita Dios. Y ella conocía a Dios. Ella era una mujer fuerte. Tiene que haber sido una mujer muy fuerte de carácter para poder sobrellevar a este hombre insensato, a este Nabal, pero con un espíritu suave y apacible a la vez, así como Dios nos creó a nosotras cuando estudiábamos, que Dios nos creó muy como vaso frágil, pero a la vez fuerte, ¿cierto? Con un espíritu suave y apacible, pero de carácter, con mujeres con carácter. Y con ella, Abigail tenía el tacto de una esposa sabia y el equilibrio de una buena mujer. Ella recibió de Dios, como padre suyo, esa fuente de gozo que le permitía ser esa mujer independiente de las circunstancias que ella vivía, esas circunstancias adversas y difíciles que le hacía vivir su vida miserable ese hombre. Porque si nosotros nos ponemos a pensar o nos tratamos de situar en la vida de Abigail, tiene que haber sido muy difícil sobrellevar a ese marido que era de malos tratos, que era agrio, que era mal genio, bebedor. O sea, difícilmente uno podría amar a un hombre así, pero esta mujer Abigail, que conocía a Dios, poseía esa sabiduría y ese corazón bondadoso y piadoso. Sin duda, Dios permitía que ella lo amara o lo tolerara o lo soportara, porque Dios tenía un propósito ahí, un propósito muy grande. Y Dios llenaba su corazón de gozo para poder sobrellevar a ese hombre difícil. ¿Y qué desafío enfrentaba Abigail con ese hombre? Si ese hombre era agrio con ella o con sus trabajadores, Abigail cumplía un rol muy importante en ese lugar, en ese hogar, en esa hacienda.
donde había muchos trabajadores. Ella tuvo que aprender a vivir en paz con su mezquino esposo. Ella tuvo que aprender a sobrellevarlo y a la vez mantener su integridad y fortaleza de carácter. No podía doblegarse ante ese hombre. Abigail no podía demostrar debilidad, pero tampoco pasarlo a llevar, porque eso iba a producir más problemas de lo que quizás ya había. El otro desafío, tuvo que aprender a ser prudente con sus palabras, saber en qué momento hablar, en qué momento callar, cómo hablarle, y también tener cuidado y precaución en sus acciones para lograr buenos resultados con su esposo. Era un trabajo de todos los días. Tiene que haber sido muy agotador para ella. Y ella, sin duda, a lo mejor muchas veces su vida estuvo en peligro. A lo mejor no lo dice la palabra del Señor, no nos relata más detalles, pero al uno pensar o ver cómo era ese hombre de un carácter tan difícil, quizás muchas veces estuvo en peligro de maltrato físico, maltrato verbal. Pero aún así ella puso de manifiesto un amor con su esposo que iba más allá de la muerte. Ella arriesga su vida para salvar la vida suya, de sus trabajadores y de su esposo. Es loable su trabajo, es muy noble. Y en la práctica, para nosotras, ¿qué significa ser prudente? Para nosotras hoy día, basándonos en lo que nos habla acá el libro de Samuel, en el capítulo 25, primera de Samuel. ¿Qué significa ser prudente? De acuerdo a lo que Abigail tuvo que hacer. Ser prudente a veces significa actuar rápido para evitar desastres. Y esto lo vemos en el 1 Samuel 25, del 17 y 18, que dice: piense usted bien lo que debe hacer. Cuando, dentro del contexto, para que veamos en qué contexto se dice esto. Cuando los hombres de David volvieron con el mensaje de Nabal, David se enfureció tanto que le dijo a sus hombres que cada uno ciñera su espada y lo siguiera. Y fue David con su espada y sus hombres, ¿cierto? Porque él tenía sed de venganza. ¿Qué se cree este insensato que viene a tratarnos así? ¿Quién se cree él que es o que cómo nos mira a nosotros? Entonces David fue decidido a cobrar venganza para matar a Nabal y a sus hombres. Entonces cuando un siervo de Nabal escucha esto, va corriendo a donde Abigail y le hace ver, dice el versículo 14, uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal, y dice: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Y le cuenta a Abigail qué fue lo que pasó, la conversación que se dio entre Nabal y los hombres de David. Y después de comentarle, le dice en el versículo 17, piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Y eso lo dice un trabajador de Nabal. ¿Por qué acude a Abigail? ¿Por qué este joven, este trabajador, acude a Abigail a decirle: vea usted bien qué va a hacer? Porque en el fondo le está diciendo: si usted no hace algo, mi amo va a fallecer, a perecer, vamos a morir todos aquí. Vea usted bien qué va a hacer. Y ser prudente a veces significa actuar rápido para evitar algún desastre, para evitar algún mal mayor. Entonces, le deja toda la carga y la responsabilidad este joven a Abigail. ¿Por qué? Porque ellos sabían cómo era Abigail. Ellos conocían a la esposa de su amo. Sabían que era una mujer sensata, que era una mujer prudente, que era una mujer que no actuaba igual que su amo, sino que se controlaba, tenía autocontrol, hablaba bien, era una mujer bondadosa. Entonces sabían que con ella podían lograr algo bueno. Ser prudente a veces requiere de valentía, humildad y fe. Es algo muy similar a lo que veíamos el estudio pasado en relación a la sumisión. Para someternos, nosotros necesitamos ser valientes. No es fácil someterse. Y para ser prudente a veces se requiere la valentía, humildad y fe.
Y en el caso de Abigail, esto lo encontramos en el versículo 23 al 31, que donde nos relata lo que Abigail hace. ¿Qué es lo que Abigail hace que nos demuestra a nosotros su prudencia, su valentía, su humildad y su fe? Y es hermoso cuando leemos acá que dice el versículo 18, sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higo. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados, adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Es decir, ese era momento de callar, y no por ocultar la información, sino porque era necesario rápidamente actuar para prevenir y evitar un desastre, algo terrible de lo que se venía, porque Nabal lo ignoraba. Y Nabal, en su necedad, él no se dio cuenta, sin duda, del daño que causó con sus palabras. Pero su esposa, que era una mujer temerosa de Dios, prudente, sensata y piadosa, dijo, yo tengo que hacer algo aquí, yo tengo que evitar esta masacre. Porque si viene David con esos hombres, que eran más o menos 400, de lo que nos habla la Biblia, van a morir todos ahí. Y David venía enfurecido, airado, por la forma en que habían sido tratados ellos, porque ellos habían hecho bien con los hombres de Nabal, y Nabal le estaba devolviendo mal. Y se me viene a la memoria un versículo de la palabra del Señor que dice, vence el mal con el bien, o vence el mal con el bien. Y aquí David, tal como escuchamos delante, David venía equivocándose mucho. Se dejaba llevar de repente por su carácter apasionado, y él quería justicia y la quería tomar por sus manos. Y acá el capítulo 25 de 1 Samuel, en estos versículos, nos relata lo que Abigail hizo. Ella corrió rápidamente, tomó un montón de comida, ¿cierto? Como ofrenda, como una ofrenda de paz, para correr a David y ofrecer esta ofrenda de paz. Y para esto se requería ser valiente. Se requiere de valentía, humildad y fe. Ella iba a ir donde David a entregar una ofrenda de paz. Se iba a humillar, porque acá nos relata qué es lo que ella hace. El versículo 23 dice, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrando su rostro en tierra, se arrojó a sus pies y le habló. Ella demostró valentía y aquí demuestra su humildad. Iba con un corazón sin duda clamando a su Dios para que David pudiera cambiar de parecer. Y cuando se postra a sus pies le dice, Señor mío, yo tengo la culpa. Ella se culpó de algo que ella no había hecho. Ella cargó con la culpa de su esposo y dice, no haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. Le deja entrever o le muestra y le dice a David que por favor no tome en cuenta la actitud de ese hombre necio, porque le hace honor a su nombre. Nabal significa necio. Era un hombre que se dejaba llevar por sus pasiones carnales y lo primero que se le venía a la mente hablaba, ni siquiera medía sus palabras. Ella lo conocía porque era su esposa, ella vivía con él. Entonces ella era testigo y sabía cómo era su esposo. Pero en vez de interceder ante Nabal, su esposo, ella fue a David. Porque era David el que venía a atacar, ¿cierto?, a su casa. Entonces, aquí vemos cómo ella se humilla, valientemente va y se humilla y se postra a los pies de David. Y le dice, yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió, queriéndole decir, yo no estaba ahí. Pero ahora el Señor ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Abigail
toma, ¿cierto?, la responsabilidad o la culpa que le correspondía a Nabal y ella se hace responsable y ella intercede. ¿A qué se nos asemeja esto? A nosotras. Hubo uno que intercedió por nosotros y cargó con la culpa nuestra. Jesús, nuestro Señor y Salvador, cargó con nuestra culpa, con nuestro pecado y la llevó a la cruz. Si bien, guardando las proporciones, no podemos comparar, ¿cierto?, a nosotros como humanos a Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Pero aquí nosotros podemos ver el carácter de Dios en Abigail. Y eso es hermoso. Eso nos deja a nosotros una enseñanza. Ahí hay valentía, hay humildad y hay fe. Ella se hace responsable por la actitud necia de su esposo e intercede ante David para evitar un desastre. Entonces se humilla a los pies de David y le ofrece una ofrenda de paz, pidiéndole que por favor ignore la actitud de su esposo. Ser prudente a veces significa encontrar el momento adecuado. Cuando David escucha a Abigail, esta mujer de buen entendimiento, le dice en el versículo 32, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. David reconoce en ese momento que glorifica al Señor porque la puso a ella para impedir que David derramara sangre. Sangre inocente, porque iban a pagar todos por un necio que era Nabal. Y aún Abigail podría haber muerto también. Pero David reconoce delante de Abigail, al ver la humildad, la humillación de esa mujer, intercediendo por ese hombre que no valía la pena, quizá, pero que a ella a lo mejor le había hecho mucho daño. Pero como podemos ver, el carácter de Dios se refleja en esa mujer, en una mujer piadosa, una mujer humilde, llena de fe, de valentía, de carácter. Esa mujer con carácter pero suave, frágil, que había sufrido quizás sin duda por ese hombre necio. Pero nosotros podemos ver de que esa mujer, Dios la usó para una vez más librar a David de la muerte y del peligro. Dios libró a David muchas veces, a pesar de que él había tomado malas decisiones, hizo cosas que sin consultar al Señor, pero Dios una vez más, en este capítulo 25, vemos cómo Dios usa a esta mujer, una mujer sensata, una mujer hecha a la imagen y semejanza de Dios, que estaba actuando de acuerdo al diseño original de Dios para la gloria de Dios. Dios la usa para librar, ¿cierto?, a David, su siervo, de derramar sangre. Entonces nosotras, como mujeres creadas para la gloria de Dios, como mujeres que deseamos que la gloria de Dios se refleje en nuestras vidas, Abigail nos deja una gran enseñanza. Ella cargó o se hizo responsable por el mal actuar de su esposo, sabiendo ella cómo era. Muchas veces nosotras somos heridas, ¿cierto? Nos sentimos dañadas y queremos estar lejos de esa persona que nos ha hecho daño. Pero ella, Abigail, Dios le dio esa fortaleza, ese amor hacia Dios primeramente. Quizá a lo mejor no a su esposo, sino como ella amaba y temía a Dios, por eso ella siguió así. Ella no abandonó a su marido. Ella no dijo ya que lo maten, mejor para mí porque quedó libre. No, ella intercede por amor a Dios primeramente, pero también ella, ¿cierto?, siendo usada por Dios para librar con un propósito de Dios mayor, para librar a su siervo David. Dios usa a esta mujer
y ella se deja usar por Dios. Ella se somete a Dios por amor, porque amaba a Dios. Y ser prudente significa encontrar el momento adecuado. ¿Dónde lo vemos? En los versículos 36 al 38 de este mismo capítulo, donde dice que después que David le dice, en el 35 dice, dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. David acepta la ofrenda de paz que Abigail le llevó. Y después de decirle eso, de aceptarlo, le dice, vuelve tranquila a tu casa. Añadió, como puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. Recibió esa ofrenda de paz y accedió a devolverse y no seguir con su afán de vengarse de Nabal, porque entendió que Dios lo estaba librando de algo mayor. Y en el versículo 36 dice, cuando Abigail llegó a la casa de vuelta ya, Nabal, este hombre necio, insensato, estaba dando un regio banquete. ¿Se da cuenta? Él no se dio ni por aludido, es decir, él nunca se enteró de lo que había pasado a sus espaldas. Su esposa trató de interceder por él y él no se enteró. Hasta ese momento. Y él se encontraba alegre y muy borracho. Quizás siempre estaba así, quizás siempre él permanecía en banquete, en fiesta, como era tan adinerado. Este hombre siempre estaba ebrio, tratando mal a la gente, viviendo en una realidad que no tenía sentido o razón de ser en ese minuto. Entonces, al verla hacia Abigail, obviamente no le iba, como era una mujer muy inteligente, sabia y prudente, no le iba a ir a contar a su esposo en ese estado lo que había sucedido recién. Ella esperó un tiempo prudente para contarle, porque ella no tenía la intención de ocultar la información a su esposo, sino que iba a esperar el momento indicado. Y eso a nosotros también nos enseña a no llegar y hablar, porque nosotras de repente nos dejamos llevar, no sé, por nuestros impulsos y queremos hacer ver nuestras razones, nuestra verdad, y de repente no nos damos el tiempo de pensar y decir, en el caso de nosotras que estamos casadas, mi esposo tuvo un mal día, las cosas o las cosas no están como para yo traerle esta noticia que no le va a agradar o que no le va a caer muy bien. Y esto nos enseña a nosotros a ser prudentes y encontrar el momento indicado, el momento adecuado y las palabras indicadas también para conversar, para hacerle ver, no sé, algo doméstico, algo que hicieron los niños, una noticia que recibimos que nos va a traer, no sé, malas noticias, algo difícil que enfrentar. Esto nos enseña a nosotros. Yo sé que nosotras lo sabemos, lo hemos oído y la palabra del Señor lo hemos leído, pero de repente lo olvidamos y no tomamos conciencia de que el poder de nuestras palabras, nuestras actitudes, tal como lo hablábamos la semana pasada, causan un impacto en la otra persona. Entonces, Abigail, al ver que su esposo estaba ebrio, esperó, ¿cierto?, que se le pasara hasta el otro día y le comenta y le dice a su esposo que David había ido para matarlo, para que corriera sangre, y ella fue a interceder y le ofreció una ofrenda de paz y David se retractó de esto. Tiene que haberle contado sin duda con las palabras adecuadas a este hombre. Y Nabal, ¿qué le pasó a Nabal? Pero la mañana cuando, en el 37 dice, pero la mañana cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que le pasó a Nabal o por qué ese impacto tan grande de que quedó paralizado? Que dice acá la versión NBI que le dio un ataque al corazón y quedó paralizado. Es decir, todo esto estaba sucediendo a mis espaldas y yo no tenía idea. Es decir, bueno,
obviamente, nosotros sabemos que en todo esto estaba Dios. Había un propósito de Dios en todo esto. Pero ese hombre necio, insensato, en ese minuto tiene que haberse dado cuenta de que la mujer que él tenía valía más que todo lo que él poseía. Yo pienso, no sé qué opinarán ustedes, pero haber valorado esa mujer que tenía al lado, que ofreció una ofrenda de paz para que su vida fuera salvada. Pero acá nos dice los versículos más abajo que pasaron unos días y Nabal murió. Su vida, ¿cierto?, llegó hasta ahí y Abigail quedó liberada de ese hombre insensato. Y acá vemos en la palabra del Señor, con todo esto que vivió Abigail, en este capítulo, un ejemplo imperecedero. Un ejemplo que para nosotras tiene que quedar ahí calcado y grabado. Que nosotras nunca, nunca vamos a poder medir el efecto de nuestras palabras, tal como lo decíamos recién. El impacto que causan nuestras palabras y nuestras acciones sobre los otros, sobre los demás, sobre mi esposo, sobre mis hijos, sobre mis padres, mis hermanos. El control que tenemos que tener, el dominio propio que nos habla la palabra del Señor en 2 Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotras nunca, nunca vamos a poder medir el efecto de nuestras palabras y las acciones sobre otros. El dominio propio en nuestras vidas es esencial. Y Dios nos ha dado ese poder, el poder controlarlos, el autocontrol que tenemos que tener. La intervención justo a tiempo de Abigail a nosotras nos enseña que cuando tenemos sabiduría para dar, fe para compartir y ayuda para ofrecer, no debemos vacilar ante el riesgo que pueda implicar. Es decir, si yo veo que hay un riesgo para mi familia, si hay riesgo para mi matrimonio, si hay un riesgo que estamos corriendo mi propia vida, yo no debo vacilar en hacer algo. Pedirle la dirección al Señor, pedirle al Señor que nos guíe, que nos haga ser prudentes, valientes, humildes, mujeres de fe, para poder ayudar, para poder compartir lo que tengo, para poder interceder ante otros, dependiendo de la situación en la que nosotros nos encontremos. Pero no significa que yo me tenga que esconder, que me tenga que acobardar, sino tengo que ser valiente. El ser sumiso, veíamos el otro día, no significa que seamos débiles. El ser prudente tampoco significa que yo sea débil o que me tenga que esconder. Ser prudente significa ser valiente, pero saber cómo decirlo, cómo enfrentarlo. Y la palabra del Señor a nosotros nos habla y nos enseña. Los versículos que leíamos delante en Proverbio, en Amós y en Mateo nos hablaban de la bendición de esta virtud que trae tener esta virtud, poseer la virtud de la prudencia. Y al mirar el término de este capítulo, más tarde David, cierto, al enterarse de que Abigail había quedado viuda, mandó por ella a buscarla para tomarla como esposa. Y ella sin dudar le sirvió al rey, al futuro rey en ese momento, como un recordatorio constante del valor de la prudencia. Abigail no cambió, no varió su carácter. Al pasar a ser la tercera esposa del rey David, su carácter no varió, ella siguió siendo esa mujer prudente, esa mujer valiente, sensata, esa mujer creada para la gloria de Dios conforme al diseño original de Dios. Y hoy día su historia, sin lugar a dudas, para nosotros es un recordatorio. No podemos nosotras negarnos, no podemos nosotras decir, no, esto no es para mí. Al contrario, debemos nosotras mirarnos a la luz de la palabra del Señor en este espejo hermoso que Dios nos ha dejado, mirarnos y decir, ¿qué enseñanza me deja la vida de Abigail o el carácter de esta mujer a mi vida? Y preguntarnos, ¿me considero una mujer prudente?
Cada una de nosotras sabe, ¿cierto?, cómo es, cómo reacciona frente a las distintas situaciones en la vida, las situaciones cotidianas. ¿Estoy siendo una mujer prudente en mi forma de proceder? ¿Estoy actuando como una mujer que me describe la palabra del Señor? Esa mujer sensata, esa mujer sincera, esa mujer temerosa de Dios, pidiendo a Dios sabiduría. ¿Cuáles son los parámetros de medida para la prudencia en mi vida? ¿Con qué yo me estoy midiendo? ¿Con quiénes me comparo? ¿Con mi compañero de trabajo? ¿Me comparo no sé, con mi cuñada, con mi vecina, con los profesores de mis hijos? ¿Con quién me estoy comparando yo? ¿Dónde están los parámetros de medida para mi vida de acuerdo a la prudencia? ¿Dónde yo me tengo que parar? ¿Dónde yo me tengo que poner para empezar a medirme y a decir, ¿estoy actuando conforme al diseño original de Dios? ¿Estoy siendo una mujer conforme la imagen de Dios, como Él me creó? Esas son preguntas que nosotras nos tenemos que ir haciendo, de acuerdo a lo que el Señor a nosotras nos ha ido enseñando en estos estudios. Hoy día nos ha hablado de la prudencia. La semana pasada nos estuvo hablando el Señor de la sumisión. Son cualidades que Dios nos pide a nosotras para ser una mujer verdadera de Dios, ser una mujer que ama a Dios, una mujer que refleja a Dios en su carácter.